Conmigo el doctor Abundis, mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Y hoy tenemos efectivamente a Luis Miguel González. Muchas gracias por aceptar el estar con nosotros y tener una conversación sobre pues los distintos temas de actualidad. Oye, empezamos, Luis Miguel, con el dato que hoy dio a conocer el INEGI, indicadores cíclicos. La economía está parada. Es una pieza más en el rompecabezas, no es nuevo. Vamos confirmando una tendencia. ¿Qué es para mí lo relevante? Si no se hace nada, la economía no se va a quedar parada, va a empezar a decrecer. Es decir, cuando la discusión hace un mes era, bueno, ¿es recesión o estancamiento? Francamente es cuestión de tiempo. Si las cosas se dejan a la inercia, el estancamiento se vuelve recesión. Tampoco hay mayor magia. Ya. Oye, este tema de que la economía esté parada puede afectar el desempeño, digamos, presidencial. Sí, sin duda. Sin duda, pero la es una conversación cuestión de tiempo, no se canjea, digamos, no es algo que te afecte directo. Por hoy es, digamos, existe, pero la consecuencia no la vamos a ver tal vez en 6 meses. Yeah. Si genera desempleo, si genera algún otro tipo de problema en la economía que le afecta a la gente. Hoy yo creo que la gente no lo siente en el bolsillo todavía. Todavía no lo siente. El informe de finanzas públicas dice que también se está contrayendo la inversión pública, lo cual ha venido ocurriendo en los últimos años. No es un buen presagio para una economía que requiere dinamismo. Lo que tenemos el primer semestre, todos los indicadores que tienen que ver con lo externo son sinónimos de motores en la economía mexicana. Inversión extranjera directa, remesas, exportaciones. Y todo lo que tiene que ver con interno, si lo queremos ver así, cumple más el papel de freno o de ancla. Los motores están fuera, las anclas están adentro, con un pequeño problema a la vista. El sector externo no va a poder mantener el ritmo porque Estados Unidos se está desacelerando. Pero bueno, estaba viendo, Miguel, Paco, los datos del desempeño económico, los que publica semanalmente The Economist, y digo, salvo Turquía, Argentina y nosotros, el resto de las economías crecen mucho más. O sea, ¿somos como la punta de lanza de este nuevo ciclo económico? En el mal sentido de la palabra, ¿eh? Pero digamos, somos la economía que menos crece. En zona euro están en promedio en 1.1 y en América del Norte, Estados Unidos sigue teniendo 2.3. Canadá también anda muy débil. Pero pues lo tienes en 1.3, ya quisiéramos nosotros un 1.3. Sí. A ver, el mundo anda creciendo poco, pero anda creciendo y México está estancado. Eso lo que nos dice es, hay factores internos que explican literalmente la fotografía. Ese sería el tema, ¿no? Central. ¿Tú cómo sentiste el discurso del presidente respecto a estos temas? Una buena parte del mensaje político tuvo que ver con economía, Paco. Hay una crítica a lo que llaman la revisión de datos, el fact-checking, ¿no? Si lo que dijo y digamos, algunos de los números que dio son comparaciones que de pronto estuvieron un poco forzadas, dicho más por los técnicos. Lo que es interesante es que en el discurso hay una mezcla de acciones, de logros y sigue habiendo muchos símbolos. Pero yo creo que para efectos del discurso fue un buen discurso y es decir, es muy difícil, antes que hacer una revisión de datos, yo haría una revisión de qué fueron acciones, o sea, qué fue ya este gobierno en acciones, qué pudieron ser logros y qué siguen siendo promesas. Ejemplo, habla de que la producción de Pemex ya se va a revitalizar. Se estabilizó, ¿no? Pero lo pone como un hecho. Pero yo esperaba, ¿no, Paco, digamos, un mayor énfasis en política social y buena parte del discurso del presidente se ligó a economía? Así es, y yo creo que ahí sabrá mejor Luis Miguel, pero entiendo que varios de sus datos son cuestionables. ¿Tú sentiste que estaba, digamos, bien proporcional el discurso entre política social, política económica? Hay un tema que es convertir la política económica en política social, con esta idea de vamos a discutir el desarrollo y no el crecimiento. Y ¿es oportuna esa discusión? Porque sí. Yo creo que Cordera, que es un emérito de economía, decía, pues hay que darle una salida más fructífera que un debate político de si usted le cree al presidente, entonces el PIB no es tan importante que crezca. ¿Es oportuna esa discusión? Ahora sí, nunca hay un buen momento para tenerla, menos cuando no estás creciendo. Suena pretexto, ¿no? Suena pretexto. México sí tiene que discutir el tema del desarrollo, porque tiene que ver con distribución, tiene que ver con cómo se reparte la pobreza, cómo se produce algo más que crecimiento. Del informe yo diría, no solo
el mensaje, sino el ritual fue muy enfocado al tema económico por el trato que se da a los empresarios. Ojo con eso. ¿Que fue muy tranquilizador o no? Para mí es parte de un larguísimo proceso que es construir un puente complicado entre el gobierno de la 4T, sus acciones, sus mensajes y el sector empresarial. Hay que decirlo, es el gran empresario. Ayer creo que fue muy interesante, INEGI da a conocer una estadística, hay 4.1 millones de empresarios en México, microempresarios. Entonces, cuando hablamos de empresarios, también hay que decir, no es un contingente homogéneo y mucho menos, no todos son Carlos Slim, Germán Larrea. La mayoría de empresarios pues tienen 1 o 2 empleados, tienen un changarrito y están pues literalmente en la posición de no pueden aguantar un año a que las cosas mejoren, suponiendo que les esté yendo mal. Pero fue muy simbólico, ¿no? Es decir, llamarlos por su nombre. Absolutamente. Yo no recuerdo un informe que citara a un empresario por su nombre. Es muy inusual, ¿no? Sí, inusual. Me llaman varias fotos, ¿no? De abrazo y beso. Este ya es el abrazo y beso definitivo para que empiece la inversión. Decía Carlos Salazar, y lo repetía el presidente, pues el gran tema es, seguimos teniendo inversión extranjera directa, incluso reportaron récord. O sea, estamos en los 20,000 millones, ¿no? En el primer semestre, y la interna no fluye a pesar de tanto abrazo y beso. Este es el abrazo y beso definitivo. Debería de ser, ¿no? Es decir, sí es un símbolo. ¿Tú sientes que es un...? Yo creo que sigue siendo un mensaje mixto, ¿no? Es decir, sigue siendo un mensaje donde hay acciones que no... Para empezar, el gasto en inversión pública, ¿no? Entiendo que todavía está detenido o semidetenido, y ese sería el arranque, ¿no? Sería el banderazo. Y yo creo que eso sí impactaría mucho en temas de opinión y de inversión o de percepción pública. A diferencia de la política, donde basta con producir el gesto, con generar el ritual, en la relación con empresarios esto tiene que fructificar en algunas estadísticas. El presidente decía esa obsesión de los neoliberales por medir todo, pero afortunadamente la relación con los empresarios se tiene que medir. Y tenemos, yo diría, 3 indicadores muy relevantes. Uno es cuánto invierten, otro es cuánto empleo generan, y el tercero es cuántos impuestos pagan. Sí, claro. Que ese es un tema, ¿no? El presidente lo usó mucho diciendo, a ver, se ha independizado el poder político del económico, entre otras cosas, porque ya no hay condonación a los grandes. El tema fiscal, preguntarte, tú que conoces bien el sentir de la opinión pública, ¿puede ser tóxico para un gobierno decir, subo los impuestos? Ayer donde tú estás sentado estuvo Ramírez Cuellar, me dijo, pues vamos a seguir pugnando por el IEPS, en alimentos, chatarra, refrescos, etcétera. Pero bueno, el presidente ha dicho, ni un centavo más en impuestos. No. ¿Es tóxico ese expediente para un precios gobierno? De servicios públicos, impuestos siempre son tóxicos. Siempre por ahí empiezan las marchas, por ahí empiezan... se comprometió a que nada de eso cambiaría. El hundimiento del prestigio del gobierno de Peña Nieto, obviamente pues hay quien dice Ayotzinapa, hay quien dice la Casa Blanca, pero fue el tema fiscal. Fue previo. Es decir, el cruce de la aprobación-desaprobación se da en diciembre del 13. En diciembre del 13 es cuando ¿Y es atribuible a los temas fiscales? Clarísimo, sobre todo en el norte del país. Y estuvo el gasolinazo, diciembre de 2016. Pero ese ya fue la puntilla. Pero fue brutal. Sí, ese fue. Ese y mi invitación a Trump. Pero digamos, el divorcio entre opinión pública y presidente se da con lo fiscal. Son 2 puntos clave, pero ese ya fue el extremo. Es decir, eso ya fue una crisis política. La aprobación llegó a 12 puntos. La más baja. Y la desaprobación en 84. A ver, el presidente está construyendo una narrativa alrededor de lo fiscal que es muy interesante. Primero, fija un plazo, que son 3 años. Y segundo, yo creo que lo está haciendo bien en el sentido de, primero hay que hacer un enorme esfuerzo de eficiencia antes de pensar en subir impuestos. Coincido con Paco, es una vez que llegue el momento en que las eficiencias no alcancen sus impuestos, pues va a tener que pagar un precio. Pero en su narrativa me parece que se está dando un tiempo que es lo que la gente esperaría, que es, a ver, demuéstrame que no están robando, demuéstrame que están gastando con prudencia, y después vamos viendo cómo están mis contribuciones. Pero el ciudadano Paco es tan ejemplar, así como el presidente decía, cuando se den cuenta que no nos robamos el dinero y que austeridad, va a haber dinero suficiente. Bueno, pues resulta que no necesariamente está ocurriendo esto, ni se incrementa la recaudación, ni hay dinero, vamos, ni para medicinas hay en algunos casos. O sea, somos tan virtuosos, es decir, si el presidente no roba, pagamos más impuestos. La verdad es que nuestra cultura fiscal es bastante pobre en México, es decir, frecuentemente no se sabe qué impuestos pagamos, y
luego para qué los pagamos. Es decir, sea el ISR o hay mucha gente que cree que hoy pagamos IVA en medicinas y alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú le preguntas a la gente, la mitad de la gente te dice que te va a ser un mal chiste y no pagamos. Bueno, de otra pagamos manera. IEPS. De otra manera, pero formalmente no. O no es broma, claro que no pagamos. Yo creo que sí van incorporados, pero cuando tú vas a una farmacia no te los registra como IVA. Pero otro que se me hace muy interesante, predial. Ya. A ver, la gente no ve claramente dónde se pues refleja son los el predial, municipios, ¿no? Esa es una y nomás para sonar muy neoliberal, pero la No me asignatura hagas pendiente, eso, no me hagas eso, que no es popular la etiqueta. que la asignatura pendiente es el cobro de impuestos a la informalidad. Es decir, si la reforma fiscal va para que paguen más o mejor los que ya pagan y al mismo tiempo por razones políticas no tocas a los informales, pues simplemente es un mal negocio para la sociedad. Pues sí lo es. Y bueno, está también pendiente si van a cobrar el IVA en las plataformas, ¿no? También me decía Ramírez. Bueno, el presidente dijo que no, pero vamos a ver si yo creo que ese es uno que sería de los bien vistos, básicamente por un tema de distribución del ingreso. Es decir, quien utiliza plataformas es básicamente gente, clase media alta. Pues no sé si lo más popular usa la de estas de televisión para moverse en taxi, lo trasladarías directamente al consumidor, claro. Pero bueno, queda ahí como una duda. Un placer tenerte con nosotros. Me quedo Paco, un placer tenerte con nosotros. Y bueno,